Muy bien, entonces en este tipo de reunión externa completa vamos a tomar todos los elementos o todas las tuplas de la tabla del lado izquierdo y del lado derecho. Donde haya coincidencia se mostrarán los datos y donde no haya coincidencia pues rellenará con nulos, ¿no? Entonces estamos combinando tanto la parte izquierda como derecha. Y reunión natural, pudiera decirse que reunión natural pues es aquellos donde hay coincidencia, perdón, absoluta. Entonces en álgebra relacional nosotros lo escribiríamos de esta manera. Es la selección a través de sigma, el nombre de la relación, el nombre de la siguiente relación, porque recuérdense que estos tipos de operaciones relacionales es a través de relaciones binarias, ¿no? Necesitamos dos relaciones para poder generar este tipo de operaciones. Entonces, este es el símbolo que utilizaríamos para marcar que estamos generando una relación externa completa y la condicionante que tendría que ser a través de un tipo de campo o atributo donde en una sea llave primaria y en la otra sea llave foránea. Y pues esto nos va a dar como resultado pues otra tabla. ¿Okay? Entonces aquí, dado el ejemplo, podemos ver lo siguiente. Tenemos la relación maestro y la relación curso maestro. En la relación maestro está identificada por los siguientes atributos: número de maestro, el cual es llave primaria para esta relación, y nombre maestro. Y en curso maestro, la clave primaria es número curso, pues tiene otro descriptivo que es nombre curso y tiene una llave o una clave foránea que es número maestro. ¿Ok? Que es con la que vamos a hacer relación o asociación de restricción de integridad, relación de integridad referencial, perdón, con maestro, ¿no? Entonces, pues aquí aplicamos la expresión sigma para seleccionar la relación maestro y la relación curso maestro. Establecemos que queremos, a través de este símbolo, que queremos una reunión externa completa y establecemos el selector de condicional, que son los atributos donde en una es primaria y en la otra es foránea. ¿Ok? Y eso me va a dar como resultado la tabla que aquí observamos. Entonces, esta que la hemos llamado incluso resultado, ¿no? Esta tabla. Entonces, como podemos observar, iniciamos trayéndonos todos los datos que tienen que ver con número de maestro, perdón, con maestro, y son los que se observan aquí. Y del lado derecho me va a traer la información donde hay correspondencia con la tabla cursos que perdón, vienen siendo las materias de programación orientada a objeto y energías renovables, que son las que tienen maestro. Y donde no hay relación, simplemente me rellena con nulos, es decir, estos maestros no tienen cursos asignados, es lo que me está diciendo. Y luego me va a traer toda la información de los cursos, entonces que se ve aquí. Entonces acá me va a rellenar con nulos la parte de maestros, es decir, tengo estos cursos disponibles, pero no hay maestros asignados o maestros que lo atiendan, ¿no? Y entonces así se vería en ambas partes o en ambos lados. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo. Ya no vamos a utilizar Saquila porque pues la base de datos que nos dan está bien integrada, o sea, no hay tanta información faltante. Entonces lo que hice fue básicamente pasar estas relaciones a SQL. Ahorita les voy a mostrar algunas instrucciones que ya lo veremos a más detalle. Ahorita lo vamos a mencionar así como rápido para ir teniendo noción de lo que estamos trabajando, pero ya en la siguiente unidad 3, pues ya lo veríamos más específicamente para que ustedes lo puedan trabajar. ¿Ok? Sin embargo, ustedes pueden seguir el ejemplo sin problema y para que puedan validar los resultados. Entonces me voy a mover aquí a Workbench. ¿Ok? Y vamos a analizar este script. Entonces, aquí le voy a dar actualizar.
¿ok? Bueno, entonces le doy a actualizar y vamos a generar lo siguiente. Tenemos la primera instrucción. Esta primera instrucción lo que dice es create database if not exist. Entonces lo que va a hacer es crearme esta base de datos si no existen. Y como podemos ver aquí, no existe ningún esquema o ninguna base de datos que se llame ejemplo. Entonces la creamos. Esta instrucción es para crear la base de datos si no existe. Bueno, aquí le vamos a poner un comentario. Le ponemos crea la base de datos si no existe. Es muy importante agregar esta instrucción de if not exist, porque si solamente damos create database ejemplo, sí no la va a crear, pero si yo volviera a correr este script y ejemplo ya existe, me va a marcar un error en esta parte. Me diría que que no puede crear una base de datos que ya existe, ¿no? Un esquema que ya existe. Entonces, esta parte es para fijar el uso de, de esta base de datos. Es decir, establecer la base de datos o esquema con la que vamos a trabajar, con la que vamos a trabajar. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de evitar un mapeo. Es decir, si yo no pongo use ejemplo, entonces yo tendría que especificar dónde voy a crear esta base de datos, esta tabla, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de mapeo, pues sería, bueno, entonces voy a crear esta tabla maestro para la base de datos ejemplo. Entonces tendría que decirle ejemplo.maestro, ejemplo.curso maestro. Pero si yo establezco este use desde la primera línea antes de empezar a trabajar, entonces ya le estoy diciendo al servicio que voy a trabajar. Todos los scripts que genere o todas las instrucciones que genere van a ser sobre la base de datos ejemplo. Entonces, en ese caso ya no es necesario estar estableciendo cuál es la fuente o el origen hacia dónde van estas tablas que estoy creando, ¿no? Entonces, esta siguiente instrucción es para crear la base de datos. Perdón, para crear la tabla en la base de datos. ¿Ok? Entonces, creamos la tabla en la base de datos ejemplo si no existe. Y de nuevo, esta instrucción if not exist es importante porque nuevamente si yo si esto ya existiera, ejecuto nuevamente la tabla y no pongo if not exist, if not exist, entonces me marcaría un error, ¿no? Porque estaría tratando nuevamente de crear una tabla que ya existe dentro del esquema. Ok, bueno, entonces ya se establece esta instrucción y dentro de los paréntesis empezamos a definir los campos que van a describir esta relación. Entonces, ¿cuáles son esos campos? Pues se define número de maestro como lo vimos en el ejemplo, lo estamos estableciendo como un tipo de bar chart de una longitud de 5 caracteres. Le estamos diciendo que no queremos que permita nulos. ¿Por qué? Porque va a ser una llave primaria. Y sabemos que por restricción de clave, de clave primaria, pues nunca debería permitir un nulo. Entonces, esto es lo que estamos definiendo aquí. Y acá le estamos diciendo que el siguiente atributo es nombre maestro y que va a tener un varchar de 50. Y luego, creamos otra tabla, nuevamente sobre el esquema de ejemplo o base de datos de ejemplo, si es que no existe. ¿Ok? Y entonces en esta parte lo que hacemos es simplemente crear la tabla que se llama curso maestro. Y luego tenemos definido el número de curso con un varchar de 5, donde le decimos que no permita nulos y que queremos que sea llave primaria. Luego tenemos el siguiente atributo que es nombre curso con un varchar de 50 y un número de curso con varchar de 5.
¿ok? Entonces, perdón, número maestro con varchar de 5. Entonces, este número maestro es el que va a funcionar como una llave foránea y es con el que voy a hacer esta referencia eh, con la tabla de maestro. ¿Ok? Entonces, para ello, para poder generarla, este atributo, para poder cambiar su propiedad a que no sea un atributo simple, sino que sea un atributo de tipo llave foránea, pues necesito crear una restricción. Entonces, esta restricción se crea de la siguiente manera. Le ponemos constraint y luego un nombre. Generalmente, por convención, nosotros establecemos FK para hacer referencia a la llave foránea o foreign key, guión bajo la tabla que es fuente, es decir, de dónde viene, de dónde se va a alimentar este campo si es que hay que ponerle un dato. Y luego curso maestro, que es la tabla donde número maestro va a ser un dato foráneo. Ok, entonces aquí ya hemos establecido la restricción. Luego, pues establecemos la configuración. Le decimos foreign key y le decimos qué campo o qué atributos de esta tabla es el que va a funcionar como una llave foránea. En este caso es número maestro. Y luego le establecemos la referencia. Y la reference es de dónde se va a alimentar este dato en caso de que yo lo establezca. Es decir, a dónde va a ir a verificar que realmente existe si es un dato el que estoy alimentando. Entonces, esto es la tabla donde es origen o donde es llave primaria, en este caso es maestro, y el dato que es llave primaria o el campo que es llave primaria es número maestro. ¿Ok? Y entonces aquí ya establecimos esa integridad referencial entre dos relaciones o entre dos tablas que es maestro y curso maestro. Ok, entonces hasta ahí ya creamos nuestro esquema. Y la siguiente parte es, una vez creada el esquema, nosotros vamos a introducir datos, que son los mismos datos que vimos en el ejemplo de la tabla. Entonces, para poder insertar datos a una tabla, nosotros decimos insert into maestro, que es la tabla a la cual quiero mandarle datos específicos. Y la forma de mandar tuplas es de la siguiente manera. Le digo values y la primer tupla está como limitada por estos paréntesis. Entonces, todo lo que escriba dentro de estos paréntesis va a ir hacia la primer tupla. Entonces, cada valor que va a un campo o a un atributo en específico, pues va a ir separado por una coma dentro de esta tupla. ¿Ok? En este caso, maestro, sabemos que solamente tiene dos tipos de datos o dos atributos, que es número maestro y nombre maestro. Entonces, en este caso, mando el número maestro 00000 y con una descripción de vacante. El siguiente es 28185, Sukei Nakashima y así sucesivamente. Entonces, esta es una relación que va a tener 1, 2, 3, 4, 5 tuplas. ¿Ok? Y luego la siguiente es llenar curso maestro. Entonces, lo hago a través de la instrucción insert into curso maestro, values, y nuevamente le envío las tuplas completas, ¿no? Entonces aquí le estoy diciendo, te voy a mandar el número de curso, te voy a mandar el nombre del curso y te voy a mandar el maestro que está vinculado a ese curso. ¿Ok? Entonces así lo hago sucesivamente y en los casos donde no tengo un maestro asignado, simplemente le mando valores en null. ¿Ok? Bien, entonces simplemente ejecutamos todo el script que hemos establecido aquí. Aquí simplemente llenamos la base de datos o llenamos las tablas, ¿no? Llenamos las tablas con datos. Ok, ejecutamos y revisamos aquí el output. Si todo está en palomita, quiere decir que todo se hizo correctamente. Y vamos a revisar el contenido de las tablas.